Ok, entonces estamos listos para definir la integral. Entonces, a ver, vamos a hacer, hay un par de, no sé, vamos a hacer un dibujo, ¿no? Aquí tenemos los números reales. Ajá. Y bueno, no sé si quiero pintar, bueno, pues voy a pintar esto, ¿no? Aquí tenemos esta cosa que estamos pensando que es el número que estamos buscando, el área. Y ya demostramos, efectivamente, ahora sí, que todas las sumas superiores pues se quedan como del lado derecho del área. Aquí están las sumas superiores. Y las superiores, si no lo escribí bien. Y las inferiores se quedan del otro lado. Y efectivamente el dibujo es así, ¿no? O sea, lo que dice nuestro teorema anterior, nuestra proposición anterior, es que cualquier azul es más grande que todos los rosas y bueno, mayor o igual que todos los rosas, y cualquier rosa es menor o igual que todos los azules, ¿no? Eso es exactamente lo que dice nuestra proposición anterior. Entonces dije que estábamos listos para definir la integral, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta ese dibujo que acabo de poner ahí, voy a empezar a definir cosas, ¿va? Por supuesto, tienes una función f que está definida en un intervalo cerrado a b a los números reales. Esta función es acotada. Y bueno, voy a empezar a decir cosas y ustedes me van diciendo, ¿va? Entonces yo me puedo fijar en el conjunto de todas las sumas inferiores de f con respecto a p, donde p es una partición del intervalo AB, ¿no? Entonces, pues dado este intervalo, yo puedo partirlo de muchas maneras, construyo para cada una de las particiones su suma inferior y todas las meto en ese conjunto. Y entonces voy a empezar a preguntar cosas. ¿Qué me pueden decir de ese conjunto, jóvenes? ¿Qué es no vacío? ¿Está acotado? Que es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Por cierto. Bueno, si A es menor que B, entonces hay por lo menos una partición que contiene A y a B. Y entonces hay por lo menos una suma inferior. Si A es menor o igual que B, ¿no? Si es menor, ¿no? Porque la definición de particiones era que los puntos que contuviera fueran distintos entre sí y que por lo menos tenía que contener a A y a B. ¿Dónde dice que son distintos entre sí? Bueno, decía que estaban numerados y que el siguiente era más grande que el anterior. Ah, bueno, tienes razón, sí lo dice. Bueno, es no vacío, siempre y cuando tengas un intervalo de verdad, ¿no? Y si no tuvieras un intervalo de verdad, ¿te interesa? Es una pregunta. Pues sería cero la longitud de ese intervalo. Sería cero la longitud. ¿Cuánta área hay en un intervalo Cero. degenerado? Cero. Bueno, ¿qué más me pueden decir de ese conjunto? Vamos a ponerle aquí Que que es A acotado. es menor que B, ¿no? Es acotado, acotado ¿cómo? Superiormente. ¿Por quién? Pues por cualquier suma superior y por el área en sí. El área no sabemos quién es, pero lo que sí sabemos, no sabemos quién es el área, pero lo que sí sabemos es que cada uno de estos números azules es una cota superior de todos los rosas, ¿no? Eso es lo que dice la proposición anterior. Es acotado superiormente. ¿Por quién? Por cualquier suma superior. Eso es mejor, está mejor que lo que decir que por el área. Porque el área, quién sabe si exista, esa es otra pregunta que luego nos hacemos. Y entonces, si es un conjunto no vacío y acoteado superiormente, ¿qué tiene? Supremo. Supremo. Entonces tiene supremo, ¿no? Tiene supremo. Y a por definición, se le llama
la integral inferior de la función AB en el intervalo, de la función f, perdón, en el intervalo AB. Es un símbolo de integral, los límites son a y b, aquí arriba y abajo. Esta es la función f, integral, los límites arriba y abajo, esto es la función f. Y aquí llevamos le ponemos una marquita abajo porque es inferior, no es por abajo. Y entonces vamos a ponerle aquí su nombre. Este se llama la integral inferior de f en el intervalo de a a b. Integral inferior. ¿Listos? Y de la misma manera, uno puede fijarse en el siguiente conjunto, perdón. El siguiente conjunto son las sumas superiores de f con respecto a p, de tal manera que P está en las particiones de A, B, ¿no? Y a ver, ya dijimos que A es menor que B, lo pusimos ahí como hipótesis, y entonces, de igual manera, este conjunto es no vacío, y este está acotado inferiormente. Por lo tanto, tiene ínfimo, ¿no? Y a ese ínfimo le llamamos por definición, la integral desde a a b de f superior, ¿no? Y esta es la integral superior de f en el intervalo a b. Listo, ahí está. Ok. ¿Qué me pueden decir de esos dos números, jóvenes? Que el ínfimo es más grande que el supremo. Quiero hacer unas observaciones que según yo son triviales, pero igual ustedes me dicen. La primera cosa que yo quiero enfatizar, y por eso lo voy a poner aquí grandote, este número y este número siempre existen, ¿no? O sea, siempre se puede hablar de la integral inferior y de la integral superior. Bueno, siempre y cuando tengas una función acotada, por supuesto, ¿no? O sea, si tienes una función acotada, yo siempre puedo hablar de la integral inferior y de la integral superior. Esa es como mi primera observación trivial. Y mi segunda observación trivial es que, como nos acaba de decir Andrés, la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Y aquí se me olvidó la f y nadie me dijo nada. ¿Y eso por qué es cierto? A ver, Andrés, tú que nos dijiste que era cierto, ¿por qué es cierto? Bueno, tenemos que el supremo de las sumas inferiores está acotado superiormente por cualquier suma superior. A ver, voy a escribir aquí como la Entonces, prueba. Mejor, ¿no? Bueno, un sketch de la prueba. Y ustedes la escriben bien en su casa, ¿no? A ver, sketch de la prueba, ¿no? El teorema anterior, la proposición anterior, nos dice que no importa quiénes sean P y Q, esta desigualdad siempre se cumple, ¿no? O sea, la suma inferior de cualquier partición con respecto a esta partición siempre es menor o igual que la suma superior con respecto a otra partición, ¿no? No importa, entonces eso siempre se sí, cumple. pero aquí hay que Entonces, fijar Q para efectos prácticos, ¿no? exacto, es lo que voy a decir a continuación. Entonces uno dice, si uno fija Q, o sea, la fija, dice, para Q fija, este número, que ya es un número fijo, es una cota superior de cualquier otra partición, de cualquier suma inferior, ¿no? O sea, este número fijo es cota superior o es más grande que cualquier suma inferior. Sí, eso creo que sí lo dije bien ahora sí. Este número, cuando uno fija la Q, es cota superior de todas las sumas inferiores. Entonces, tiene que ser el supremo, que se llama así, el supremo de las sumas inferiores, tiene que ser menor o igual que ese numerito, ¿no? Cuando uno fija Q. Y entonces dices, pues entonces uno puede decir, Q fijas Q y entonces puedes concluir
que la integral inferior de AB de F es menor o igual que la suma FQ, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues eso era cuando Q estaba fija, ¿no? Pero ¿importó quién era la Q? No, nomás dije la fija, es una cualquiera. Entonces uno puede concluir que se cumple esta desigualdad de acá abajo para cualquier Q. Es decir, este número es una cota inferior de este conjunto, ¿no? Cuando Q, ahora dejas correr Q, ¿no? En todas las particiones. Y así concluyes que la integral inferior, perdón, que la integral inferior, que es una cota inferior, es menor o igual que el ínfimo, que se llama la integral superior de ABF. Y esto dijimos que es ¿cómo se dice eso? Un esquema. Un esquema. Y por supuesto la prueba formal la tienes que hacer tú en tu casa de tarea para ver si entendiste esta parte que estamos diciendo ahorita. Entonces, a ver, antes de entrar en nuestra discusión, que creo que con eso, ahora sí es importante que discutamos algunas cosas, antes de terminar de empezar nuestra discusión, ¿queda claro lo que estamos haciendo, jóvenes? A ver, lo voy a decir más o menos en el dibujo otra vez, nada más para enfatizar. Las sumas inferiores van moviéndose hacia la derecha cuando uno refina, ¿no? Las sumas superiores van moviéndose a la izquierda cuando uno refina. Esa fue nuestra primera observación. Y usamos todo eso para demostrar que cada una de estas era más grande que todas las demás, todas las de este lado, ¿no? Y también dijimos que cada una de estas es menor o igual que todas las de este lado, ¿no? Y entonces con eso concluimos que estos conjuntos están acotados superiormente, inferiormente, respectivamente, y entonces tienen respectivamente supremo e ínfimo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos hacer con todos? ¿Para qué hicimos toda esta construcción? A ver, díganme. Para dar una desigualdad entre las integrales superiores e inferiores. No, pero ¿qué estamos buscando? Estamos viendo si convergen hacia el mismo lugar. Estamos buscando esta área, ¿no? O sea, pues estamos buscando esta área, ¿no? Y entonces dices, esta se va moviendo para acá, esta se va moviendo para acá, te fijas en la más grande de estas, y entonces aquí como que pues eso te da un límite, y luego te fijas en la más chica de estas, en el ínfimo, en el supremo y en el ínfimo correspondientemente, te fijas en eso y eso te da como un límite. ¿Y qué te gustaría? Que sean el mismo. Que sean el mismo, ¿no? Si fueran el mismo, si esas dos cosas fueran iguales, entonces aquí en medio no habría este espacio que pinté, ¿verdad? O sea, no habría este espacio que pinté, tendría que haber solo un numerito aplastado ahí entre esos dos, ¿no? Y si eso pasa, acabas de encontrar el área. ¿Sí está bien? Y entonces, a ver, lo voy a volver a decir. O sea, las rosas se mueven hacia la derecha, las azules se mueven hacia la izquierda. Estás poniendo el supremo de las rosas, es decir, estás fijando lo más que te puedes mover hacia la derecha, te estás fijando en el ínfimo de las azules, es decir, te estás fijando en lo más que te puedas mover hacia la izquierda, y tu esperanza es que cuando hagas todos esos movimientos obtengas un solo número, y si obtienes un solo número, ese debería de ser el área que andas buscando, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que pues la vida no siempre es tan agradable y nada nos asegura que entre el supremo y el ínfimo haya solo un número, ¿no? Podría haber muchos, pero si hay solo uno, entonces acabas de resolver tu problema. Y eso nos lleva a la siguiente definición, que es la definición importante de hoy, y entonces, que es la definición que andábamos persiguiendo, definición. Sea f una función que sale del intervalo a b a los reales
acotada. Acotada. Decimos, ay, chin, decimos que f es integrable. Integrable en el intervalo a b si la integral inferior es igual a la integral superior. O sea, si de verdad cuando haces todo este proceso obtienes de ambos lados el mismo número, entonces dices que la función es integrable, en cuyo caso, la integral ahora sí es ese número, ¿no? Como solo hay un número, como ambas son el mismo número, entonces defines la integral igual a ese número. ¿Quién es ese número? Pues el que escojas, ¿no? Y al fin y al cabo son el mismo. Y pues lo que nos dice, y ahora sí otra vez esto es una idea, lo que nos dice, aquí están los números reales, o sea, en el caso de que la función sea integrable, solo en el caso de que la función ahí sea integrable, lo que está pasando es que estas se están moviendo, ya habíamos dicho, hacia la derecha, estas se están moviendo, ya habíamos dicho, hacia la izquierda, y en realidad aquí no hay espacio, ¿no? O sea, estas se mueven y este es su tope, y estas se mueven y este es su tope. Entonces, en el caso de que una función sea integrable, no o sea, las aproximaciones de verdad llegan a un solo número y ese número de aquí, de aquí, es la integral desde hasta b de f, ¿no? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Díganme ahora, porque vamos a empezar con la discusión. ¿Qué es lo primero que se tenían que preguntar cuando ven esa definición? ¿Si es buena? ¿Y qué significa que sea buena? ¿Que se puede aplicar para todas las Fs? Bueno, para todas las Fs acotadas. Ya hay restricciones, ¿no? A ver, de principio la función tiene que ser acotada. ¿Qué significa eso de que se pueda aplicar? Eso no lo entendí. Que siempre que exista que la derivada inferior, la integral inferior y la integral superior siempre converjan al mismo punto. ¿Y tú crees que eso siempre pasa? La verdad no creo. Sería el mundo maravilloso si de verdad eso pasara, ¿no? A ver, la onda es, ¿se acuerdan? Nuestro problema era el área, ¿no? ¿Qué tal si de veras tienen esta situación de este dibujo, ¿no? ¿Qué tal si cuando suben con las, lo voy a hablar así muy, muy a la ligera, ¿qué tal si cuando suben con las inferiores llegan a un tope? Este es el supremo, pues. Y cuando se mueven con las superiores llegan a un tope. Este es el ínfimo en este dibujo, por supuesto. Y entonces dices, casi no son iguales. Pues ching, ya se me cayó todo mi concepto de área, ¿no? O sea, como que no tengo el concepto de área que yo andaba buscando. Y entonces, ¿eso está mal? ¿Está bien? ¿Qué creen? Y dependiendo de cómo sea la función, ¿no? Si nosotros queremos que esa función sí tenga un área y la definición no funciona ahí, pues es malo. Exacto, ¿no? Como que la idea ambigua, y empezamos diciendo eso, la idea ambigua aquí es la de área, ¿no? ¿Qué significa el área? Y entonces, como que estamos tratando de darnos una idea de aproximar un área. Entonces, bueno, pues si te pasa esto, que las superiores y el ínfimo de el supremo de las inferiores y el ínfimo de las superiores no son iguales, pues entonces ya no queda tan claro cuál es el área bajo la curva, ¿no? Porque todo lo que habíamos dicho como que nos daba una buena idea
de que nos íbamos aproximando, bla, 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 ¿no? Bueno, y creo que es creo que es un buen momento para contestar esa pregunta de Cosette que nos hizo el otro día. ¿Nos recuerdas cuál era la pregunta, Cosette? ¿Qué pasa cuando la función pasa por debajo del x, del eje de las x? Entonces hay que hacer varias observaciones. Y es una buena pregunta, se lo dije aquel día. ¿Qué pasa? Voy a hacer un dibujo por aquí, no sé dónde hacer mi dibujo, lo voy a hacer aquí. Ella se preguntó, bueno, está bien chido tu dibujo y nos cholaste bien bonito, pero pues, siempre estabas pensando como que tu función, la mía, la que yo puse en el pizarrón, estaba por arriba del eje de la X, ¿no? De hecho, pinté yo algo así de ese estilo, ¿no? Y les dije, bla, 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 partes, no sé qué. Y les dije, bueno, ahorita por un momento voy a guiarme con el dibujo y después echamos choro, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa si la función pasa, bueno, no se ve como en mi dibujo original, es decir, tiene tanto valores positivos como negativos en este caso? Podríamos preguntarlo cuando solo tiene valores negativos, pero bueno, antes de contestarle a Cosette, quiero que hagamos las siguientes observaciones. En algún momento usamos, ya sé que nos basamos en el dibujo cuando estábamos haciendo todo esto, hicimos este dibujo, la, este fue nuestro primer dibujo, que hice, este fue nuestro primer dibujo, y luego hicimos un segundo dibujo y todos estaban por arriba del eje de las X, ¿no? Pero bueno, yo quisiera observar varias cosas. ¿En algún momento usamos que la función estaba arriba del eje de las X? Es pregunta para ustedes, jóvenes. No, pero por ejemplo ahí me confundo un poco porque cuando la gráfica pasa por debajo del eje de las X no es lo mismo, o sea, no queda igual la idea de lo que es un supremo y lo que es un ínfimo. Y por ejemplo, la suma superior ahora sería la que está por debajo de la gráfica y la suma inferior ahora sería la que está por arriba. Por eso fue el sentido de mi pregunta. Sí, claro, pero fíjate un segundo, o sea, sí, pero antes de contestar tu pregunta, querías ir haciendo observaciones. En toda esta construcción nunca se usa que el valor de f sea positivo o negativo, ¿no? Se usan solo ínfimos y supremos, ¿no? Y entonces nada más, y bueno, fíjate, o sea, aquí usamos valores de la función, pues no tienen por qué ser positivos ni negativos, nunca lo dije. Cuando hacemos estas multiplicaciones, pues ya habíamos dicho que a esta multiplicación le habíamos dado nosotros la interpretación de área, ¿no? Pero en realidad es una multiplicación de dos números reales y podemos pensarlo, quitarnos nuestros prejuicios y pensar que solo son dos números reales. Ahorita voy con el dibujo, ¿eh? Espérame un segundo. Entonces, pues no estoy usando nada, solo son dos números reales y los puedo multiplicar. Que yo al principio le había dado interpretación de área, está chido, pero en realidad no lo estoy usando. Nomás estoy diciendo multiplícalos, súmalos y obtén esos números nuevos que llamé sumas superiores y sumas inferiores. Y todo lo demás es refino, me fijo en desigualdades. Aquí, aunque el dibujo fue el que me sugería todas estas cosas, lo probé en general, nunca usé en ningún lado que los valores eran positivos o negativos, nunca lo usé. Esas son todas las cosas que quiero que observes. Y bueno, cuando hicimos la prueba, nunca se usa. Y entonces, cuando defines todo esto nuevo de la suma de la integral inferior y la integral superior, tampoco usas que los valores de la función estén arriba o abajo, pueden ser lo que tú quieras, y todas estas cosas están bien definidas. Entonces, si te fijas, aunque yo tenía el prejuicio en mi mente de que la función siempre era positiva, el prejuicio, ¿por qué tenía yo ese prejuicio? Porque quería darle una interpretación de área, ¿no? A toda esta construcción, pero en realidad nunca lo usé. Y ahora sí, yendo a tu pregunta, ¿no? Suponte que partes en esta parte, o sea, bueno, acuérdate que la cosa es, ay, chin, ay, ¿dónde está el color? Ya se me fue. Voy a concentrarme nada más en un cachito, pero lo que quería decir es que la cosa empezó, hiciste una partición, ¿no? No voy a poner muchas cosas, me voy a fijar en la parte que
que te interesa a ti, que es como la parte negativa, y vamos a hacer nuestra interpretación de nuestros triángulos, de nuestros rectángulos azules y rosas, ¿no? Y entonces dirías, a ver, pues me tengo que fijar en el ínfimo para construir el rosa, y entonces la cosa quedaría más o menos así. Para este cachito de la partición, por supuesto, lo tengo que hacer en todos lados, ¿no? Pero nada más lo voy a hacer en ese cachito, esa sería la parte rosa, y la parte azul, en este caso particular, supongo que el ínfimo, digo, perdón, el supremo en este caso debería de ser así, y ese sería el triángulo azul, en este cachito, azul y rosa, ¿no? Y entonces dices tú, pues la cosa me queda al revés y te confunde, pero yo quiero que hagas la siguiente reflexión, y espero que con eso se aclare tu confusión. ¿Qué significaría en este caso el número, bueno, a ver, lo voy a decir bien, el número MI multiplicado por supuesto, X y menos 1, XY? ¿Y qué significaría el número MI, XY menos 1 menos XY? Dime, ¿qué interpretación les quieres dar en este momento? Pero tienes que responderme algo, Costa. Sí, me quedé pensando. Podría ser que van a salir números negativos porque... Sí, bueno, la primera observación que es buena es que son negativos, ¿no? Son negativos ambos. Pero ¿qué interpretación les quieres dar? Es pregunta. Ay, no, es que, ¿cómo que interpretación? Pues siguen siendo área, pero... Pero un número negativo no puede ser área. Uy, ¿O alguna vez has oído hablar de un área negativa? no, nunca. Son números negativos. Entonces, eso nos choquea un poco porque dices, pues áreas negativas no hay, o sea, no existen, pues, ¿no? Y entonces lo que tienes que pensar en este momento es que si me dices, hay áreas negativas, no hay, pero dices, no seas paso. Lo que pasa es que sí siguen representando área, pero les estás metiendo un signo menos por la ubicación, ¿no? O sea, como están ubicados debajo del eje de las X, los valores de la función son negativos en este caso, y por lo tanto, tanto el MI como el MI van a ser números menores o iguales que 0. Y entonces, como estos de acá sí son positivos, pues cuando multiplicas, como nos observó Cosette, estos números, tanto el azul como el rosa, son números negativos. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál es la interpretación que les das? Lo primero que me dices es el área. Y yo te digo, no, estás loca, porque, perdón, Chin, no quería decir, no, estás mal porque no hay áreas negativas. Pero entonces tú me contestas, no seas payaso, es el área, pero lo estás multiplicando por un menos, ¿no? Porque la altura, pues está volteada. Y entonces, si lo quieres seguir pensando como área, sí puedes seguirlo pensando como área, pero vas a tener un signo menos ahí metido, ¿no? O sea, es menos el área. No sé si me estoy explicando. O sea, no es el área, o sea, no sé si lo digo. O sea, el área de esa figura es menos este número, ¿no? Menos este número, que ahora sí ya es positivo, es el área de esta figura. Y entonces, si lo quieres seguir pensando como área, vas a tener un signo menos ahí involucrado y por eso todas las cosas se van a cambiar. Y no sé si eso responde a tu pregunta de que te confunde porque ahora las azules son más chicas y las rosas son más grandes. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué? Sería por orden de números negativos, ¿no? Y ya nada más lo que cambia, nada más sería cambiar la orientación cuando Sí, hago la suma. sí, Por así cambias decirlo. la orientación, pero lo que quiero observar en este momento es que no te conviene hacer esa interpretación. O sea, ¿de verdad te conviene hacer esa interpretación? Pues no, o sea, para cambiar la orientación, mejor piensa que tu función está
poniendo, o sea, no está midiendo áreas, sino está midiendo las áreas y les está poniendo un signo menos. Híjole, no sé si ya te enredé más, pero, Un poquito, pero sí, creo que ya entendí. o sea, lo que estoy tratando de decir es, cuando estás en esta situación, no te conviene representarlo como área. O, en otras palabras, si quieres representarla como área, tendrías que todo multiplicarlo por un menos y entonces ya no habría confusión porque ya todo estaría parado y dirías, ah, ya todo funciona como funcionaba antes. No sé si me expliqué, este, pero bueno, o sea, lo que estoy tratando de decir es que, este, aunque se puede seguir pensando esta cosa como un área, ahí hay un signo menos con el que hay que tener cuidado. Eso es lo único que estoy tratando de decir. Y acuérdense que el signo menos siempre voltea las desigualdades y hace cosas de ese estilo, ¿no? No sé si alguien tenga una pregunta al respecto de esto o ya los confundí mucho y ni siquiera lo quieren pensar. Yo tengo la duda en el caso de que tomamos las dos áreas, la que está positiva y la negativa, entonces ¿se resta esa área negativa o se... Supongo que estás hablando de una cosa de este estilo. Déjame hacer un dibujo nada más para ver si estamos hablando de la misma. No por interrumpirte, pero es Sí, que está bien. no sé si estamos hablando de lo mismo. Supongo que ahora voy a hacer otro dibujo. Supongo que ahora tú estás pensando en una cosa que tiene parte positiva y parte negativa. La voy a pintar así, ¿no? Ay, ching, se me fue. Parte positiva y parte negativa. Ahí está. Y supongo que te está interesando en la integral desde A hasta B de esta cosa, ¿no? Dime si sí vamos bien. Sí, exactamente eso. Y entonces tú te estás preguntando por la integral de A, B, de F. Lo primero que yo te preguntaría es cómo sabes que la función es integrable. Esa es la primera pregunta, pero no quiero hacértela para contestarte la tuya. Y entonces dirías, ah, pues si me acaba de decir este muchacho que representa el área, yo debería de poner aquí, pues debería calcular esta A positiva. Ay, ching, ya no sé qué color ponerle, pero bueno. Debería yo de calcular esta área positiva, que dije que va a ser positiva, esta área, que tiene signo más, y luego debería yo de calcular esta área que tiene signo menos. Creo que eso es lo que me estás preguntando, pero tú dime. Y luego para calcular este de acá, pues debería de poner área, la que tiene signo más, pues, y luego le debería de restar la que tiene signo menos. ¿Eso es lo que me estás diciendo o no? Sí, Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Que si de veras tengo que exacto. hacer O sea, eso? en ese caso es precisamente como una suma o como una resta, ¿no? Porque si es una suma tal cual, pues sería las dos áreas positivas más menos el área que es negativa, ¿no? O sea, Sí, sí, restarías, sí. sumarías un número negativo, por así decirlo. Pero en este caso se escribió un menos el área negativa, pero si es así, entonces es menos, entonces sería como sumarle lo negativo, pero Ah, positivamente. ya te entendí tu pregunta. Ok. Sí, de hecho, aquí es un más, si lo piensas así. O sea, dices, me tomo el área que sí está por arriba del eje de las X y luego le sumo menos el área. Ah, es que ya no sé qué es lo que me estás preguntando. O sea, a ver, si lo que me estás preguntando, creo que se responde mejor así. Este, Esta función, por cierto, es integrable, esta que dibujé aquí, ¿no? Y cuando yo calculo la integral desde aquí hasta acá, va a ser la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la integral desde aquí hasta acá? Es este número positivo, lo que mida esta área, menos, menos lo que mida esta área. Pero aquí el menos está cargado si lo piensas como área. Pero la integral no lo piensa como área y entonces
carga el signo menos automáticamente, no sé si me explico. Porque cuando haces las sumas superiores y las sumas inferiores, tú ya estás cargando el signo menos en esta multiplicación. Ya no sé dónde están, pero tú estás cargando el signo menos en esta multiplicación. Ya no sé dónde está la multiplicación, alguien me puede decir. Aquí. Ya estás cargando el signo menos en esta multiplicación. No sé si ya contesté tu pregunta o ya te confundí más. Tú dime. No, creo que ya entendí. O sea, tomando esa suma, pues se suma como todo junto, ¿no? O sea, en esta multiplicación que menciona. Entonces ya no importa lo demás. O sea, sí, o sea, no importa si es positivo o negativo, pues. O sea, la integral, o sea, a ver, lo voy a decir en otras palabras. La integral, si tú la calculas, ay, ya me perdí dónde estaba el dibujito que te había yo puesto. Está por aquí, ¿no? A ver, lo voy a decir en otras palabras. Tú calculas la integral desde aquí hasta acá, te va a aventar un número negativo. No tienes que ponerle ningún menos ni nada. O sea, la integral solita te va a aventar un número negativo, que tú lo puedes interpretar como es menos esta área, ¿no? Tú lo podrías interpretar así, pero esa es tu interpretación. La integral te va a decir, la integral de aquí a acá es un número negativo. Ahora, si tú calculas la de aquí a acá, te va a aventar un número positivo. Y si la calculas de aquí a acá, te va a aventar un número positivo. Y si la calculas toda, te va a aventar lo que mide esta área con signo más lo que mide esta área con signo menos. Y no sé si eso ya responde tu pregunta automáticamente, pero bueno, tú... Sí, era eso. ¿Sí? Eso que acaba de decir, gracias. Ok, va. Y entonces, pero todo eso, yo sé que la integral lo hace, pero tú no lo sabes. Yo te preguntaría cómo sabes que todo eso es cierto. O de hecho, voy a cambiar mi fraseo. Voy a decir, tú me acabas de decir un montón de cosas que cumple la integral y yo no sé por qué son ciertas. Pruébalas. Deberías de haberme dicho en ese momento, y en lugar de decirme, sí, claro, todo eso que acabas de decir es cierto. Bueno, a ver, dos cosas para tratar de finalizar esta discusión que abrió Cosette con lo del área. La integral, en realidad, sí representa el área si la función, la gráfica de la función, vive por encima, está dibujada encima, por arriba del eje de las X. Entonces sí puedes hablar de área. Cuando te vas abajo del eje de las X, puedes seguir hablando de área, pero ahí va a haber un signo menos que la integral automáticamente carga. ¿Por qué la integral automáticamente carga ese signo menos? Porque acuérdense que en las sumas inferiores y superiores solo estamos multiplicando números, y como la función en esa parte que está debajo de las X es negativa, pues va a andar cargando la integral un signo menos, que supongo que es un poco la discusión que teníamos hace rato. Entonces, si la quieres pensar como área, pues la piensas, si está arriba del eje de las X, sí la puedes pensar bien como área. Ahora, si empiezas a tener cosas abajo y quieres seguir pensándola como área, porque eso es lo que te conviene, tienes que tener cuidado porque por ahí va a haber un signo menos que la integral va a venir cargando. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Díganme. Entonces, lo que pasa con la integral es que toma en cuenta todas las áreas que están por debajo de la función, y en dado caso de que las áreas tengan orientación negativa o que están en el eje negativo, lo único que hace es cambiarles el signo para que tú las puedas sumar y no te salga un área menor a la que es. Ay, es que todo iba bien hasta que dijiste menor a la que es. Es que, por ejemplo, si yo tomara en cuenta las dos áreas de arriba y luego tomar en cuenta el área de abajo, sabíamos que era negativa. Entonces, cuando yo lo sumo todo y no le cargo el signo negativo a la que está abajo, me quedaría menor a la que realmente es el área que quiero calcular, ¿no? Exactamente, ya entendí, es que no había entendido lo último. Si tu problema, si tu objetivo es calcular el área que está en este dibujo en rojo,
tienes que tener cuidado porque la integral te va a poner esta parte con signo menos. Y entonces tendrías que dividirla en 3 partes. Primero esta parte y la integral te va a decir si es el área. Luego esta parte y la integral te va a decir si es el área. Y luego cuando calcules de aquí a acá, te va a aventar un número negativo. Y entonces si tú lo que estás interesada es en calcular el área, tienes que estar segura de que le cambies el signo. Eso ya responde tu pregunta, Coseto, ¿no? Sí, y sí. Pero eso era si tu problema era calcular el área roja, ¿eh? Tu problema puede ser distinto, o sea, puede haber distintos tipos de problemas. Pero si tú lo que quieres calcular es el área roja, como el área es un número positivo y la integral aquí en medio te va a aventar un número negativo, tienes que asegurarte de cambiarle el signo si tu objetivo es calcular el área roja. ¿Me expliqué? Sí, creo que ya llegamos a un acuerdo, ¿eh? Pero no sé, tú dime. O sea, sí, pero después tendría que ver cómo funciona con otros casos. O sea, por el momento lo único que quiero, por cómo se fueron dando los ejemplos, es saber qué pasa cuando estoy calculando el área y la función se va por abajo. Pero ya en otros casos no sé qué voy a hacer. Sí, de hecho va a haber muchos casos, o sea, va a haber muchas situaciones en las que la integral sirve, porque aunque la integral está inspirada en el concepto de área bajo la curva, no tendrías por qué darle, esa solo es una interpretación que ahorita le estamos dando, podríamos darle millones de interpretaciones y luego hablamos de eso, pero esta es la que sirve porque es como la más intuitiva, la mejor para discutir este concepto. No sé si me explico, o sea, yo podría haber llegado y haberte dicho sin nada de área, o sea, sin hablar de área, podría haberte llegado y te podría haber llegado a esta clase y te podría haber dicho, a ver, tómate una función, o sea, tómate una función acotada, o sea, sin hacer dibujo, ¿eh? Tómate una función acotada, define partición, define esto, define sumas. Si quieres, no le llamo superior, suma con un simbolito raro, esta, suma con otro simbolito raro, esta. Sin hablarte de área, podría haber dicho todo eso, podría haber argumentado que es cómo se compran las sumas, podría haber dicho que tienen supremos, ínfimos, bla, bla, bla. Sin hablar de área, sí podría haber dicho, ah, pues si estos dos números son iguales, entonces yo digo que la función es integral. Y es una cosa que no tiene nada que ver con el contexto que le estamos dando. Eso es lo que quería decir al principio cuando empecé esta discusión. Nunca osé que la función fuera acotada, pero nunca osé que la función fuera positiva, y de hecho me puedo salir totalmente del contexto de área y hacer todo lo que hice sin ningún problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, pues es una abstracción matemática la integral y la definí bien para funciones acotadas y podría significar área porque esa fue el mínimo, lo que usé como motivación, pero también podía haber usado volumen como motivación y luego vamos a hablar de esas cosas. Bueno, ya no sé si quiero extender más la discusión hacia ese lado, pero quiero terminar esta clase porque les dije cuál es la primera pregunta que deberían de hacer en este momento cuando uno ve esta definición. Dice, ah, pues una función es integrable si la integral inferior es igual a la integral superior. ¿Cuál es la pregunta natural? Que creo que ya la hicieron, ¿eh? Pero bueno, quiero que alguien me la diga ya para irnos a la siguiente clase. ¿Cómo son las funciones integrables? ¿Cómo son? Más bien yo la cambiaría por cuáles son, ¿no? ¿Qué funciones son integrables? O sea, es la misma pregunta, no estoy diciendo que Mario esté mal, solo estoy diciendo pues, ¿qué funciones son integrables? ¿Será que todas son integrables? ¿Todas las funciones acotadas? A ver, o sea, la pregunta natural cuando uno ve una definición es, pues ya me dijeron qué significa ser integrable. Ahí está la definición. ¿Será que todas las funciones acotadas son integrables? ¿Será que hay algunas que sí son integrables? A lo mejor todas las funciones acotadas no son integrables y entonces quiero estudiar la integrabilidad. Y entonces la pregunta natural es, ¿qué funciones son integrables? ¿No? ¿O cómo puedo asegurarme que es integrable?
o cómo puedo asegurarme que no es integrable. Y entonces, pues para eso lo dejamos para la siguiente clase. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que todas las funciones son integrables? A eso ya lo había dicho Cosette, ¿no? Dijo que no, que ella pensaba que no. ¿Conocen una función integrable? Esa es La una verdad, mejor no. pregunta. Ah, pues sí, la función identidad es integrable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una cosa muy bonita y como sale una recta, podría decirse que se hace un triángulo y podemos calcular el área de un triángulo, entonces podríamos Esa decir que es integrable. Esa es una buena idea, ¿eh? Las funciones que son bonitas, habría que definirlo, como que deberían de ser integrables, ¿no? Porque pues, si está diciendo que es como área, como dijo Cosette, pues en el caso de la identidad es un triángulo y hasta la podría yo calcular sin saber integrar, ¿no? Sin saber integrar. Pero, pues cuando uno dice, como dijo Cosette, la función de identidad es integrable, inmediatamente lo que debería de contestar alguien que está en la clase de cálculo es, ¿cómo sabes? Demuéstralo. Y lo que nos dijo Cosette, por supuesto, no es una demostración. ¿Qué hay que demostrar? Pues que la integral inferior, que siempre existe, es igualita a la integral superior. Eso hay que demostrar, ¿no? Y bueno, pues la siguiente clase empezamos con esta pregunta de qué funciones son integrables o cómo garantizo yo que una función es integrable. O peor aún, yo les preguntaría, nada más para que de tarea lo hagan, que lo mediten de aquí al miércoles, ¿y será que todas las funciones son integrables? O en otras palabras, ¿conocen una función que no sea integrable? Y bueno, ya, termino la grabación y me despido. Cuídense, jóvenes. Hasta